Es muy grato poder compartir cada día la palabra de Dios contigo, allí, amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha, y poder de esa manera, así, cada día crecer más y más en la gracia de Dios. Hoy, continuando nuestro estudio matinal, estas hermosas meditaciones tomadas de la palabra de Dios, hoy que es 5 de agosto, lleva por título Transformados por el estudio de la palabra. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en la primera carta de Pedro, vamos a orar para que sea nuestro Señor quien dirija estos momentos de estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en la presencia de nuestro Señor Jesucristo podemos presentarnos, Señor, libremente ante ti, Señor. Podemos, Señor, entrar, Señor, en tu trono de gracia. Y así, cada día, Señor, por estar en comunión contigo. Al estudiar tu palabra, Señor, al orar, Señor, hacia ti, te pedimos, Señor, que tú puedas bendecirnos siempre, Señor, con la iluminación y la exhortación de tu palabra, Señor, y que ella, Señor, pueda producir en nosotros el fruto esperado, Señor, por la acción del Espíritu de verdad, Señor, en nuestras vidas. Acompáñanos al estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de nuestro Salvador, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2 nos dice lo siguiente: Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí el apóstol Pedro les dice a aquella comunidad a la cual está hablando, que ellos como niños que son recién nacidos en la fe, ¿sí? Recién nuevos, ¿verdad? Se ve aquí que le está hablando entonces a una congregación, un grupo de hermanos que son aún nuevos. Entonces le dice, beban de qué, o que tomen qué, la leche espiritual no adulterada, que deseen eso, dice, beber, que deseen alimentarse con aquello. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, que ellos tomen la palabra de Dios no adulterada, no cambiada, no modificada con nuevos pensamientos, no tergiversada, no cambiada en su sentido, no sacándola fuera de su contexto, no escuchando el mensaje de falsos maestros que se adjudican ser siervos de Dios, pero que toman una cita o toman un texto bíblico y lo manejan a su antojo, sacándolo fuera del contexto y haciendo hablar lo que no dice realmente, y así suprimiendo la conciencia de quienes son sus menores que escuchan. Por eso aquí el apóstol Pedro le dice a ellos que ellos tomen la leche, ¿sí?, espiritual no adulterada. O sea, que vayan principalmente a la fuente. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. ¿Dónde está la fuente no adulterada? Esa es la palabra de Dios. Y claramente hay muchas traducciones de la palabra de Dios. Y en sí, para poder ir aquí, nosotros tenemos que ¿qué? Estudiar la palabra de Dios, estudiar escritos referentes a esto que no contradigan lo que es la palabra de Dios. Y si es posible que alguien pueda también obtener algún diccionario que hable acerca de las palabras en su idioma original, ¿no? Y mostrar allí que las traducciones y todo eso, ¿no? Y sacar una traducción dentro del contexto del tema que está hablando también la carta, porque cuando uno lee todo el libro, aunque se divide en capítulos, pero todo habla de un solo tema. Entonces, de esa manera poder estudiar la palabra de Dios. Tal vez lo digo aquí y algunos van a decir, pero ¿cómo hago eso? Suena muy complicado. Bueno, es para tomar tiempo. Sí, es para tomar tiempo es aquello. Pero con los años, si uno va estudiando también y va buscando así en el tiempo que uno tiene también, aunque uno debería definir siempre un tiempo ya para poder estudiar, se puede hacer. Se puede hacer. Y puede uno llegar a comprender del tema que está hablando, lo que es la palabra de Dios, de lo que está hablando realmente. E incluso todo el tema del cual trata la palabra de Dios, uno lo puede llegar a saber, porque al final la palabra de Dios, tanto desde el Antiguo hasta el final del Nuevo Testamento, hablan de lo mismo, hablan prácticamente de lo mismo, van hacia el mismo punto. Ahora, ¿qué nos dice aquí la matinal? Ningún hombre, mujer o joven podrá lograr la perfección cristiana si descuida
el estudio de la palabra de Dios. Por eso Pablo, en 2 de Timoteo, es en el capítulo 3, el verso 16, le insta a Timoteo a estudiar la palabra de Dios, a continuar con ella, e incluso le declara, o sea, le afirma que es palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Y para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, si Timoteo descuidaba esto, pues no iba a poder hacer todo lo demás, las indicaciones que Pablo le daba, porque Pablo sí hacía esto. Por eso les recomienda a Timoteo hacer aquello, y por eso también aquí el apóstol Pedro les recomienda aquí a su audiencia hacer lo mismo. Ahora, al estudiar cuidadosa y atentamente su palabra, obedeceremos la orden de Cristo. Escudriñar las escrituras. Eso lo dice Cristo en Juan capítulo 5, el versículo 39. Esa es la orden de Cristo. Escudriñar las escrituras. El estudio capacita al que lo efectúa a observar atentamente el modelo divino, pues ellas testifican de Cristo, así como lo dice, ¿no? Exactamente en Juan capítulo 5, versículo 39 en adelante. Cuando uno estudia, ese estudio de la palabra de Dios lo capacita a la persona, ¿para qué? Para que observe atentamente el modelo divino. ¿Y quién es el modelo divino? Es Cristo, porque Cristo dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, siempre el modelo fue Cristo, porque cuando Él se refirió a las escrituras, no se refería al Nuevo Testamento, Él se refería al Antiguo, porque era el que existía en ese momento, se refería al Antiguo. Entonces las escrituras daban testimonio de Él, hablaban ya acerca de Él. Y eso lo comprueba luego en Lucas capítulo 24, ¿sí? En el camino de Maús, al mostrarles allí a sus discípulos, ¿verdad?, lo que las escrituras decían acerca de Él. Ahora, el modelo debe ser examinado a menudo. ¿Qué quiere decir? Diariamente. Y con toda atención a fin de imitarlo. O sea, no simplemente repasar por aquí. No. Con toda atención a fin de imitar ese modelo. Y alguno puede decir, pero voy a pasar todo un día. Sería bueno, pero hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Por esa razón hay que tomar un tiempo, hay que definir un tiempo para poder dedicarlo a esto, para poder dedicarse a ese encuentro con Dios. Y ese tiempo no me refiero, no como muchas veces hacen, no 5 minutos, 10 minutos, ¿no? No. 1 hora, hora y media, 2 horas, dependiendo a qué hora duerme y a qué hora se levanta. Dedicar ese tiempo a examinarlo diariamente, que es a menudo, ¿no? Y con toda atención a fin de imitar el modelo divino que es Cristo. Ahora, a medida que uno llega a dominar la historia del Redentor, que está en prácticamente todo el Antiguo Testamento, descubre en sí mismo defectos, ¿ya? O sea, descubrimos en nosotros mismos defectos de carácter. Y es así. ¿Por qué? Porque tú te ves allí con aquel que es la ley hecha carne, que es Cristo, y tú al observarle, entonces tú descubres en ti las manchas que hay en ti, los errores que hay en ti, esos defectos que deben ser cambiados, que deben ser transformados, que deben ser quitados y puestos lo que son los pensamientos puros, principios puros, la dirección santa y pura y sincera del cielo. Ahora, su falta de semejanza, también al examinar o dominar la historia del Redentor, uno puede ver su falta de semejanza a Cristo, que nuestra falta de semejanza con Cristo es grande, que ve que no puede ser un seguidor de Él sin efectuar un gran cambio en su vida. Y eso sucede así. ¿Por qué? Porque su mente y su misma vida, hasta el cuerpo mismo, empieza a ser limpiado de todas esas asperezas, de todas esas malas virtudes, de todo ese mal pensamiento, esos malos conceptos de vida que tenía, empiezan a ser limpiados. Porque él ve que su Señor es puro y santo y es sincero y es grandioso y es glorioso y anhela esto también. Como él se vuelve sumiso a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza la obra ¿de qué? La obra de transformación. La buena obra, que la terminará hasta cuando vea que es necesario. Continúa estudiando
con un deseo de ser igual a su ejemplo, igual a su gran ejemplo que es Cristo, va a continuar estudiando, porque anhela ser igual, porque quiere ser igual, porque en su corazón no hay algo más que le pueda llenar que el ser igual a su Señor. Y al observar, al estar observando, se empieza a transformar, un cambio real. Ahora, todas las filosofías de la naturaleza humana han venido a parar en confusión y vergüenza. ¿Por qué? Porque siempre que se deja a Dios de lado y se deja de reconocer la autoridad y la supremacía de Dios y de su palabra también, pues sucede esto. Cualquier filosofía, por más bonita que parezca, ¿no? De autosuperación y muchas cosas más, si no exaltan a Dios, si no están guiados bajo los principios de Dios, aquellas cosas, pues simplemente vienen a hacer confusión y traer vergüenza al que absorbe aquello, ¿sí? Al que absorbe aquello. Pero la preciosa fe inspirada de Dios comunica fuerza y nobleza de carácter. La fe que Dios inspira y por medio de su palabra, al contemplar a Cristo mediante su palabra. Ahora, al espaciarse en su bondad, su misericordia y su amor, la percepción de la verdad será cada vez más clara, más clara. El deseo de la pureza del corazón y de la claridad de pensamientos será también más elevado y más santo cada vez. Así irá sucediendo. O sea, es un proceso también, o sea, no es una obra mágica, es un proceso. Porque si la contaminación con el pecado llevó un proceso, entonces la descontaminación también tiene que llevar un proceso. Si la educación en base a principios y filosofías corruptas fueron hechas, entonces estas tienen que ser quitadas, instruyendo y reeducando a la persona con principios y valores éticos, divinos, morales altos. Entonces, es un proceso. ¿Es un proceso de qué? De reeducación, de olvidar lo malo, de dejar y desechar lo malo y reeducarse absorbiendo lo que Dios ha dejado. Es un proceso reeducativo para la persona, que es lo que vivió incluso también Moisés, ¿verdad? Quien fue instruido y fue influenciado por pensamientos y por ideas y por filosofías egipcias, y 40 años tuvo que pasar, ¿para qué? Para olvidar aquello y reeducarse en el campo con Dios. Bien, ahora, ¿qué más nos dice? Moviéndose el alma en la pura atmósfera de santos pensamientos, se transforma por su comunión con Dios, mediante el estudio de su palabra. Es de esta manera, de esta manera. Entonces sus santos pensamientos, por eso la anterior ya habría pasado a esta matinal, ¿verdad? Entonces si nosotros, nuestra alma, nuestro ser, todos nosotros mismos, o sea, nosotros nos movemos, ¿sí? En la atmósfera de santos pensamientos que están aquí, entonces vamos a ir transformándonos por esa comunión con Dios mediante el estudio de su palabra. De esa manera, así como lo dice Pablo mismo, ahorita no recuerdo bien el libro, pero él dice, ¿no?, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces sucede esto, es de esa manera. Y también el libro de Romanos capítulo 12 igualmente nos menciona, ¿no?, que hay que renovar nuestro pensamiento. No conformarlo al mundo, sino a lo que dice la palabra de Dios. Debe ser limpiado nuestro pensamiento y transformado a lo que Dios desea, en su voluntad. ¿Por qué? Porque eso nos llevará a la victoria y a tener una vida digna y una vida adecuada en este mundo. Ahora, la verdad es tan amplia, de tanto alcance, y tan profunda, y tan ancha, que se pierde uno a sí mismo de vista. La longanimidad, la altura, la profundidad de Dios es tan grande que uno al contemplar todo eso, uno se pierde de vista y ya no te ves. El corazón, como dije hace un momento, se ablanda, se vuelve sumiso, se rinde en la humildad a la voz del Espíritu Santo, ¿sí?, a la palabra y a la dirección de Dios, y también a la bondad y el amor de Dios. Y se efectúa la transformación. Entonces, esto es un proceso que se sigue de esa manera. Esa es la manera que sigue todo esto, y así el ser humano es que
Así el ser humano es reeducado en los principios y valores reales que Dios le dejó al ser humano. Porque al final el ser humano es obra de Dios. Es obra de Dios. Y hay un día que confiesa eso, que somos obra de Dios. Entonces, si somos obra de Dios, la única forma en que podemos ser felices, la única forma en que podemos obtener la victoria y la alegría y el gozo de nuestros corazones y la paz es siguiendo la voluntad de Dios. Como dice en el libro de Eclesiastés, el salmista también nos dice que temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, la transformación sigue y continúa durante los años por el estudio de la palabra de Dios en una comunión diaria, frecuente con nuestro Señor. Si tú deseas realmente que tu vida sea transformada, que tus principios y tus pensamientos sean transformados y así tus acciones de vida tengan sabor de vida para vida, pues establece un tiempo para tener una comunión con Dios, un encuentro con Él, en el estudio de su palabra, y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida, teniendo fe en que es palabra de Dios y que te llevará al fin, mejor fin aún de lo que tú esperas. Si tú deseas esto, es tiempo de entrar en comunión con Dios y poner un orden en tu vida, como Dios desea. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.